En ese momento la protagonista llama a Carmen, el mismo que se queda viéndole muy tranquilamente. Este le dice que le ayudará con magia, y la protagonista se queda viendo esto. Viendo nosotros como ella baja flotando lentamente, llegando hasta donde está Carmen. La protagonista le pregunta a Carmen que por qué él está ahí, porque es muy tarde. Ante esto Carmen se queda en silencio, y dice que le escuchó llorar. Aquí vemos el pensamiento de Carmen, y su emoción es que está muy preocupado, y su pensamiento es que Damián estaba preocupado de que su hermana estuviera desconsolada. Pero la protagonista le dice a este que está bien, y Carmen le pregunta a ella que por qué le mira así, porque es molesto, pero la protagonista se queda en silencio, y piensa que aunque está preocupado le sigue hablando de la misma forma. En ese momento estos se mueven, y la protagonista le pregunta a Carmen que a dónde van. Carmen dice que tiene algo que mostrarle, y mientras llegan al jardín de flores violeta, la protagonista le pregunta que él quiere mostrarle. Carmen dice que bueno, y le pide que mire eso. La protagonista se ve algo preocupada, y en ese instante Carmen le enseña esta joya, y le pregunta si le gusta, pero la protagonista se pregunta, que por qué Carmen le está mostrando eso ahora, y ésta se pregunta, si ese es el artefacto que Carmen utilizó el día de su ejecución, viendo nosotros, que Carmen dice que es un artefacto antiguo relacionado con la magia del espacio, y ni siquiera se sabe cuándo fue creado. Este dice que es impresionante, y le pregunta si no es verdad, pero la protagonista pregunta que cómo que un artefacto antiguo relacionado con la magia del espacio, y aquí vemos el pensamiento de Carmen, porque el anciano se lo mostró para su entrenamiento de magia de espacio, y solo tiene que regresarlo antes de que él le descubra. Carmen dice que bueno, y la última vez ella dijo que deseaba ver un artefacto antiguo, y ante esto, la protagonista piensa suponer que él solo quería hacerle sentir mejor, pero Carmen se ve algo preocupado, y la protagonista piensa que mirándolo de nuevo, es la misma figura que vio el día de su ejecución, pero de alguna manera siente que ese artefacto lo ha visto en otro lugar. Carmen le pregunta a la protagonista que qué pasa que si no le gusta, pero la pequeña dice que no es eso, y esta piensa que lo recordó, viendo nosotros su ventana de estado, la misma que posee su nombre, y tiene la gema un poquito más abajo. Y la protagonista piensa que se ve exactamente como el patrón que está debajo de la ventana de estado. Pero en ese momento Carmen extiende su mano, y le dice a la protagonista que puede tocarlo. La pequeña dice que sí, pero en ese instante vemos que esta misma se desconcerta, y lo que parece la gema se va poniendo transparente, y esta misma cosa se desvanece, preguntándose la protagonista que qué sucedió, mientras que Carmen se ve preocupado. Esta se impacta bastante, y Carmen se sorprende aún más, preguntándose si ha desaparecido. Después de esto pasó un momento, y Carmen le pregunta a la protagonista si está bien, o si el artefacto le hizo algo. La protagonista dice que no, ante ello poniendo un pero. Pero Carmen menciona que en realidad revisó antes si poseía algún tipo de magia, y la protagonista pregunta que qué puede hacer, porque desapareció por su culpa. Y esta piensa que los artefactos antiguos son un excelente material de investigación, pero no sabe por qué desapareció en un instante. Y ante esto, Carmen le dice a la protagonista que no es su culpa, y ella no hizo nada y supone que el artefacto es demasiado antiguo. Pero aquí vemos su ventana de estado, y su pensamiento es que maldición, y en verdad le regañarán mucho, pero no, está seguro de que el anciano le dio algo falso, y está intentando hacerle sufrir por hacerlo desaparecer. Y Carmen dice que bien entonces, porque el artefacto tuvo la culpa. Y ante esto la protagonista queda un poquito extrañada, pensando que eso, preguntándose si realmente está bien, pero bueno, pasamos nuevamente a otro sitio, o mejor dicho al cuarto de la protagonista, donde ésta suspira, y piensa que ese artefacto, se pregunta que qué es exactamente. Aquí vemos la ventana de estado de la protagonista. Esta tiene 9 años, y su cuerpo y alma están sincronizados y el 38% de las acciones que siguen al cuerpo. La protagonista se pregunta si el patrón de la ventana de estado ha cambiado, porque parece como si algo sobresaliera tridimensionalmente. Esta extiende su mano hacia la gema, viendo a nosotros este brillo, y saliendo esta hoja frente a ella. La protagonista se pregunta si es una carta, y esto le sorprende. Y esto que está frente a ella, dice que es para ser bien. La protagonista piensa que eso, y aquí vemos lo que posee la carta, ya que ésta dice
lamentar no poder protegerle, y le pide que no perdone a ese padre. La protagonista piensa que podría ser, se pregunta si es una carta de su padre en su vida anterior, pero esta sigue leyendo, y la carta dice que siempre quiso expresarle su cariño honestamente, y le dice a Sebi que lo siente, y espera que vaya a algún lugar en donde pueda ser feliz. Ante esto la protagonista está llorando y llama a su padre, pero la carta sigue diciendo que espera que vaya a un lugar en donde pueda dejarse mimar tanto como quiera cuando sea niña, un lugar en donde pueda recuperar todo el tiempo perdido. Recordando la protagonista aquel momento cuando Carmen tenía la gema, pensando ella que como era de esperar, ese artefacto no era una herramienta de ejecución. Recordando cuando este artefacto se acercó a ella, diciendo la carta escrita por su padre, esperar que a ella le llegue ese amor faltante de su padre. Y protagonista piensa que ese era el plan de su padre para ella, este empieza a temblar y dice que duele, y llama a su papá y le dice que no, y esta menciona que no sabe qué pasó con su padre en ese momento, pero una cosa es segura, y es que su padre nunca se rindió con ella. Este empieza a llorar, y en ese momento vemos que llega su criada, esta le pregunta a la princesa que qué sucede, pero la protagonista sigue llorando desconsoladamente, y nuevamente su criada le pregunta que qué le pasa, pidiéndole que le responda, pero la protagonista dice que no, y su criada le pregunta si quizás tuvo un sueño aterrador, y esta llama a la princesa, y le dice que está bien, pero en la ventana de estado, le llega a la protagonista que hay un nuevo aviso, y la protagonista menciona que en ese momento la ventana de estado notificó un nuevo cambio, y ni siquiera tuvo tiempo a mirar, y lo único en lo que podía pensar era en que quería ver a su padre. Después de esto pasamos al nuevo día, donde el sol brilla bastante, y aquí vemos a este sujeto, mismo que dice que la última llamada fue del duque Pacord y al final fracasó, pero este otro tipo dice que ni siquiera lo esperó, porque era un tipo lleno de inferioridad porque era incompetente. Este mismo dice que entonces, pregunta que qué excusa puso al final, diciendo la persona frente a él, que debe tener cuidado con la princesa. Y ante esto, la persona sentada, quien parece un joven, dice que es interesante. Pero la protagonista menciona que desde que encontró la carta que dejó su padre en su vida anterior en la ventana de estado, y apareció la notificación que hay un nuevo aviso. Ahora es posible controlar mejor la ventana de estado que antes solía aparecer aleatoriamente. Y para ser precisos, dejó de aparecer cuando entendió la intención de la otra persona sin malentendidos. Y aquí vemos a la protagonista y a su criada, pensando esta que no hay suficiente bolas de cristal para mostrar la belleza de su princesa. Y la protagonista pensaba que puede saber lo que está pensando solo con mirarla. Pero esta sigue mencionando que, sin embargo, cuando tenía la información que necesitaba saber, seguía siendo conveniente porque funcionaba por su cuenta. Recordando lo de un lugar en donde pueda dejarse mimar tanto como quiera cuando sea niña, porque las palabras de la carta de su padre le ayudaron a entender el significado de la sincronización, porque la sincronización no quería que se convirtiera en un adulto siendo una niña, y ésta se veía feliz, porque cuando se enoje, tiene que enojarse, y cuando esté triste, puede llorar cuando quiera para poder disfrutar de nuevo su infancia. Y entendió el deseo de su padre, y aceptó con gusto la sincronización. Aquí pasamos más adelante, mencionando la protagonista que el tiempo pasó muy rápido, y esto mientras vemos el sol entrar por la ventana. Pero aquí vemos la ventana de estado de la protagonista, ya que ésta tiene 14 años, y su cuerpo y alma están sincronizados, y el 72% de las acciones que siguen al cuerpo. La protagonista se ve feliz y esta menciona que ha cumplido 14 años, pero en ese momento, su sirvienta dice parecer que ese día también está de buen humor a la princesa, ante lo que la protagonista dice que sí, y esta menciona que incluso después de su última fiesta de cumpleaños, recientemente su vida en el Palacio Imperial ha ido como siempre, y su criada que no envejece, le pregunta a la protagonista si ese día va a hacer un viaje a la Torre de Magos. Con el mago Carmen, la protagonista dice que sí así es, y su criada dice que entonces va a preparar su ropa para que pueda trabajar bien. Viendo nosotros, como la criada de la protagonista se ve feliz, mientras ella también está muy linda y se queda hablándole con ese rostro tan empático. Y esta menciona que después de que se descubrió que la hierba de Armín era en realidad veneno,
El imperio se agitó y todos estaban sorprendidos ante el hecho de que han estado bebiendo un té que no es diferente de otro veneno durante mucho tiempo. Y esta piensa que han pasado muchas cosas desde entonces, y en el momento que no pudieron confiar en el Armin, muchas cosas cambiaron, y lo primero que llamó la atención fue el círculo mágico del clima, porque en primer lugar, ese círculo mágico era lo que perturbaba el maná de las personas, y por eso necesitaban el té de Armin. Aquí pasamos a otro lado, y en ese momento la protagonista llama a Carmen, el mismo que está bastante grande y se ve muy apuesto. Este se sorprende y le da la bienvenida a la protagonista. Y esta le pregunta a Carmen si le hizo esperar mucho tiempo, y Carmen dice que no ha pasado ni un segundo desde que llegó ahí, siempre hablando mentiras el Carmen. Pero bueno, la protagonista piensa que Carmen se ha vuelto muy maduro, pensando que en su vida anterior muchas damas estaban fascinadas por su maravillosa apariencia, pero de alguna manera, se volvió más rudo Carmen. Y aquí vemos la ventana de estado de este mismo, y su pensamiento es que se ve muy linda sin usar vestido, y es un gran problema, porque cada vez se vuelve más bonita. Ante esto la protagonista menciona que se equivocó, pero Carmen le pregunta si tiene frío, y la protagonista dice que no está el círculo mágico, pero no hace mucho frío. Aquí pasamos a otro lado, y alguien llama a Su Alteza la princesa imperial, diciendo que ahí también está el señor Carmen. La protagonista piensa que ese día comenzarán con el círculo mágico en el centro del Palacio Imperial, llegando esta al mismo lugar, preguntando a la protagonista si está todo listo. Este soldado le dice que sí a Su Alteza, pero la protagonista suspira, porque cada vez que va ahí se pone nerviosa. Y esta menciona que todas las ciudades del imperio están protegidas por ese círculo mágico, y ese círculo mágico central en el Palacio Imperial es el que controla todos los círculos mágicos del imperio, como si fuera uno solo. Y mientras tanto, el núcleo de los círculos mágicos del clima han quedado sellados completamente, para evitar cualquier análisis o modificación de la fórmula que hay ahí. Pero en ese instante, Carmen le pide a la protagonista que no se ponga nerviosa, y ésta se fascina y le dice que sí, porque Carmen está con ellos. Ante esto Carmen se queda en silencio, y se ve como un tonto, girando su rostro mientras se sonroja. Y aquí vemos su ventana de estado, porque su pensamiento es creer que su corazón está latiendo demasiado rápido, y cree que debería hacer una poción mágica para evitar eso. Y esto mientras su favoritismo aumenta muchísimo, y la protagonista se desconcerta al pensar en Carmen, pero en ese instante esta persona llama a Su Alteza, y le pregunta si está preparada para la formación. La protagonista dice que sí, mencionando que para analizar si el círculo mágico del clima realmente perturba el maná de las personas, han traspasado el sello del primer emperador, y el método es algo similar a la sala de los tesoros imperial. Entrando esta en el círculo, porque solo con los parientes de sangre del primer emperador se pueden revelar su voluntad de liberar el sello, y desde que analizaron el círculo mágico, la familia imperial lo he estado gestionando periódicamente. Esta se ve algo preocupada mientras ejerce magia, y piensa que no puede cometer errores, porque si hay un problema con el círculo mágico, todas las personas del imperio tendrán que soportar un duro clima durante el invierno. En ese instante un poder surge, y la protagonista suspira y cierra sus ojos. Pero Carmen le dice que bien hecho, y le pregunta a esta que cómo se siente. La protagonista dice que gracias a Dios todo está bien, y esta menciona que el núcleo del círculo mágico es asombroso, pero también es cierto que tiene el efecto de alterar el maná de las personas. Carmen le pregunta a la protagonista si ella tiene algo en mente, y esta dice que es solo. Pregunta si no cree que el primer emperador es increíble. Carmen dice que sí es increíble, y la protagonista dice que para que funciona ese rayo de luz hay un agujero en el techo, pero no se ve esa luz desde el exterior. Esta pregunta si no es verdad, porque sospecha que hay algún tipo de magia olvidada ahí. Carmen pregunta que cómo que magia olvidada, y este piensa que como era de esperar, el primer emperador era una persona meticulosa y maravillosa. Pero la protagonista menciona que todavía no sabe por qué haría que todos tomaran la hierba de Armin, porque después de examinar el círculo mágico nuevamente, se dice que la recuperación natural es posible, aunque el maná haya sido alterado, y a diferencia del círculo mágico que causó una interferencia extrema de maná al principio,
Ese desequilibrio de manada se restauró sorprendentemente rápido, y la protagonista piensa que el primer emperador no debió saber todo eso, pero en ese momento Carmen dice que su maestro está muy emocionado esos días. La protagonista pregunta si está estudiando la magia, y Carmen se ve algo extraño, porque el maestro interviene sin dudarlo cuando se trata de una magia olvidada. La protagonista se sorprende ante esto, y piensa que es un poco diferente de antes, cuando él lo llamaba anciano, preguntándose si ahora es más tranquilo, pero Carmen le pregunta a la protagonista que de que ella se ríe y ésta dice que no es nada. Ante esto Carmen suspira un poco, y se ve muy serio, y la protagonista dice que bueno, y le pregunta si irán al picnic de primavera. Carmen pregunta que cómo que picnic de primavera, y este dice que no. No tienen nada que hacer en un lugar así. Esto mientras gira su mirada, y la protagonista se ve algo decepcionada. Pero Carmen se preocupa por este rostro, viendo nosotros cuánto se sonroja este mismo, y extiende su mano pidiéndole a la protagonista que vayan al siguiente círculo mágico. La protagonista se sorprende, y mientras toma su mano le dice que sí, viéndose esto es muy felices. Terminando aquí esta parte del resumen, esperando que te haya gustado, y que esperes la próxima parte para mañana, eso creo. Comenta si te gustó, o qué te pareció el crecimiento de nuestra hermosa protagonista.